Para el conocimiento histórico, no solo son importantes los próceres con prestigio público, sino también los operadores tras bambalinas. Es el caso de Roy Cohn, un abogado que se movió en los círculos de poder de Estados Unidos desde 1950 hasta su muerte en 1986. Hablamos aquí de un individuo cuyas acciones tuvieron consecuencias históricas. Fue un actor fundamental en la manipulación del pánico colectivo a inicios de la Guerra Fría, el brazo derecho del senador Joseph McCarthy en sus campañas, un asesor de importantes políticos y empresarios que se movió en los corredores políticos transversales del Partido Demócrata y Republicano durante las administraciones de Richard Nixon y Ronald Reagan, entre otros momentos. Y para efectos de los días actuales, fue el primer asesor legal importante de Donald Trump, además de su mentor y quien posibilitó su despegue, el primer despegue de su carrera empresarial. O sea, hablamos de alguien cuyas acciones no solamente tuvieron consecuencias en el pasado, sino en los tiempos actuales. Mencionemos algunos episodios públicos tramados por Roy Cohn. Uno, y el que lo llevó a la fama pública, fue la condena a muerte de Julius y Ethel Rosenberg, un matrimonio acusado de vender secretos nucleares a los soviéticos. En una época en que había una paranoia generalizada y un temor a la infiltración comunista en Estados Unidos. Ese fue un proceso que fue posteriormente cuestionado y que las pruebas no habrían sido muy fidedignas, así como también los procesos que él llevó a cabo junto con Joseph McCarthy. El comité de Joseph McCarthy investigaba a varios funcionarios públicos, intelectuales, artistas, de infiltrarse en Estados Unidos para hacer espionaje. También muchos de esos procesos muchas veces se basaban en testimonios no idóneos y fueron cuestionados por no tener por ser llevados a cabo con malas artes. Habían incluso actores conocidos de Hollywood y escritores, intelectuales que simplemente eran progresistas y que no profesaban el comunismo y que sin embargo fueron acusados. Cuando no fueron para la cárcel, perdieron sus empleos o fueron desmoralizados públicamente. En todo eso participó Roy Cohn y fue un coordinador importante. Y bueno, y el juicio, el proceso que lo llevó a aproximarse al actual presidente Donald Trump, que fue aquel largo juicio y la larga acusación que hicieron contra Donald Trump y su padre por prácticas de discriminación racial en su inmobiliaria. Ahí Roy Cohn defendió a la empresa y a la familia Trump. En la mayoría de estas gestiones, Roy Cohn se condujo con éxito. En sus columnas y sus manuales en los medios, Roy Cohn defendió las ideas que actualmente forman parte del decálogo de la ultraderecha. Entre otras, dice que la verdad siempre es relativa, que no se debe por ningún motivo pagar impuestos y que para eso hay que echar mano a los contactos con el poder y artimañas legales e ilegales, que siempre hay que negarlo todo y nunca mostrarse débil. Imposible no ver ahí un germen de las influencias ideológicas de muchos grupos políticos en los tiempos actuales. Y bueno, un personaje como Roy Cohn es imposible que no haya sido abordado por el cine. Hay dos muy buenas películas inspiradas en Roy Cohn. Una es Ciudadano Cohn, en donde el abogado es magistralmente interpretado por el actor James Wood. La otra película más reciente se llama El aprendiz, en donde Roy Cohn es interpretado por el actor Jeremy Strong. Existe una serie también, una miniserie que se llama Ángeles de América,
en donde Roy Cohn es interpretado nada más y nada menos que por el maestro Al Pacino. Muy buenas producciones de ficción que yo recomiendo mucho. Quiero comentar un poquito cada una de ellas. Ciudadano Cohn, dirigida por Frank Pearson, donde Roy Cohn es encarnado por James Wood, comienza en el lecho de muerte del abogado. Cuando está agonizando, comienza a rememorar su pasado. Roy Cohn fue una de las víctimas del VIH. Y ahí la película comienza en ese momento, cuando está agonizando en un hospital, y comienza a recordar su ascenso, a recordar los momentos en que adquirió poder, sus tácticas, y paralelamente a eso se le van apareciendo los fantasmas de sus víctimas, que ahí van a hablarle en tono de menosprecio y dialogan. La primera que se aparece es Ethel Rosenberg. El primer caso que catapultó a la esfera pública a Roy Cohn fue la condena a muerte de Julius y Ethel Rosenberg, un caso que fue cuestionado posteriormente. Se dice que la acusación por traición a la patria legalmente no habría sido correcta porque Estados Unidos no se encontraba oficialmente en guerra en ese momento. También se dice que la esposa de Julius Rosenberg no tenía nada que ver y que forzaron testimonios para inculparla y finalmente conseguir su ejecución en la silla eléctrica. Roy Cohn siempre dijo sentirse muy orgulloso de haber conseguido llevar a la muerte al matrimonio Rosenberg. Al igual que se sintió muy orgulloso de haber colaborado con el senador Joseph McCarthy. Ahí también el comité de actividades de caza a los comunistas, liderado por Joseph McCarthy, también fue cuestionado. Se decía también que utilizó prácticas no muy santas, ¿no? Y que habría también forzado testimonios, que no habría presentado pruebas fidedignas, y que se habría basado en un fanatismo anticomunista que llevó a acusar a muchos inocentes de espionaje y de otras prácticas. En fin, Cohn colaboró con todo eso, y en la película El Ciudadano Cohn se muestra a este hombre que además el talento como abogado, el talento para gestionar poder, para moverse en los círculos, ahí y echando mano a medios tanto legales como ilegales. En la película El Aprendiz, dirigida por Ali Abbasi, donde Roy Cohn es interpretado por el actor Jeremy Strong, esa película comienza cuando Donald Trump conoce a Roy Cohn en un club. El año 1973 estaba en pleno juicio, como decíamos hace poco. El padre de Trump, Donald Trump, junto con su padre, la empresa, fueron demandados bajo la acusación de discriminación racial. Ellos eran dueños de una inmobiliaria, entonces se le acusaba de no venderle apartamentos a personas afrodescendientes. ¿Cómo sustentaron la acusación? Los federales se infiltraron, se disfrazaron de clientes, de posibles compradores, y ahí contactaron a la inmobiliaria de Trump y vieron y comprobaron que ahí con un agente afrodescendiente y otro agente blanco, y ahí comprobaron que existía esta discriminación. Cuando ya era un secreto a voces dentro de la élite neoyorquina de que los Trump iban a perder el proceso y le aconsejaban hacer un acuerdo con el gobierno, ahí Donald Trump se niega a eso y decide buscar a Roy Cohn. Como Roy Cohn tenía fama de ser un abogado talentoso que sabía defender sobre todo a los magnates y a la gente con poder, a los políticos poderosos y a los empresarios poderosos, y además era conocido que tenía una red de contactos dentro del mundo de la política, por lo tanto dentro de los ámbitos de la fiscalización, Trump
se decide con empeño a tomar contacto con Con. Y lo encuentran en un club y los dos simpatizan a primera vista. Conversan y Roy Cohn acepta asesorarlo legalmente y defenderlo por este proceso. La película, no voy a contar todo el filme, no voy a hacer todo el spoiler, pero continúa avanzando siempre el eje de la historia, el eje central de la historia es la relación entre Trump y Cohn. Y cómo Roy Cohn educa a Donald Trump para poder manejarse en este ámbito y llegar a ser un empresario de éxito. Lo asesora con los acuerdos prenupciales de su matrimonio con Ivanka. Después lo ayuda a, ejerciendo sus artimañas, lo ayuda a construir su primer complejo hotelero en el centro de Nueva York, pagando impuestos bajos, eximiéndose de impuestos altos, en fin. Ahí todo eso es muy bien retratado en esta película, que obviamente tiene, como toda obra de ficción, tanto Ciudadano Con como El Aprendiz, tienen elementos que son ficticios con elementos que son históricos fidedignos. Yo he visto, como toda obra de ficción tiene libertad creativa, sin embargo, muchas cosas son comprobadas históricamente. Quiero recomendar este libro que se llama Revelando Trump, que es una biografía del actual mandatario norteamericano, hecha por los periodistas del Washington Post, Mark Fisher y Michael Kranish, dos periodistas que hicieron esta biografía, una investigación muy seria, muy minuciosa, cuando vieron que Trump tenía... Esto fue publicado antes de que Donald Trump asumiera su primer mandato. Cuando vieron que tenía, ya en 2015, cuando vieron que tenía posibilidades de ser presidente, comenzaron a investigar y hicieron esta biografía, que calza en muchas cosas con las dos películas y la serie. Finalmente, bueno, Roy Cohn fallece el año 1986 del virus del SIDA, pero antes de morir fue sometido a un juicio por corrupción y extorsión y le prohibieron ejercer su profesión. Fue sancionado y desmoralizado públicamente de manera legal. Eso el mismo año que falleció. O sea, tuvo una condena y una sanción antes de su muerte. Un personaje, como podemos ver, importante, fundamental. Para muchos, tal vez, ¿cómo se puede hablar de un personaje histórico, de un protagonista de la historia? En nuestra concepción de la historia sostenemos que analizar este tipo de personajes es importante. Finalmente, muchas veces, personajes como Roy Cohn son protagonistas mucho más relevantes que varios presidentes, que varios parlamentarios y que varios notables con cargos públicos de relevancia. Son personajes que, para bien o para mal, nos guste o no nos guste, han ayudado a construir las naciones, los países y las sociedades. Y deben ser enseñados, deben estar en las clases de historia. Claro, cuesta un poco porque la enseñanza tradicional de historia, la concepción tradicional de la historia tiene que ver con próceres honorables. Y efectivamente cuesta meter a Roy Cohn como un ciudadano honorable y honesto. Pero, como digo, esos son los ciudadanos que están detrás de los presidentes y de las figuras públicas que gozan de respeto, que gozan de prestigio. Estos personajes tras bambalinas, pagando coimas, extorsionando, manipulando los medios, generando miedo, haciendo bravuconadas, haciendo matonaje, muchas veces han construido lo que son los países actualmente. Y en ese sentido, para hacer un análisis histórico adecuado, para tener una conversación de historia en serio, es necesario que entendamos que lo importante son los hechos y no el discurso idílico que se haga de los hechos. Son los hechos respecto a las personas y no el discurso idílico que se haga de las personas.
Y en ese sentido tienen que caber no solamente los honorables, sino también los despreciables. Los personajes despreciables también hacen la historia, los personajes despreciables, fanáticos, corruptos, han han construido lo que es la historia. Y tenemos que conocerlos, es necesario conocerlos, independiente a que no nos guste, a que consideremos que no son los representantes de lo que debe ser la historia o de lo que debería ser la historia, sino y de lo que debió haber sido, cómo debió haberse hecho la historia, sino lo que la historia es en los hechos. Ahí, después de eso, podemos evaluar si es importante o no hablar de personajes como estos. Bueno, en fin, dejo esa recomendación de esas dos películas, esa serie y ese libro. Si te gustó este video, hazle clic en me gusta y te invito a suscribirte en nuestro canal y a ver los videos hechos y los videos que vienen. Un abrazo, chao, hasta la próxima.